El domingo pasado terminamos de ver las 7 iglesias de Apocalipsis. Terminamos con la iglesia de la Odisea, que es capítulo 3, versículos 14 al 22. Y hoy, también siendo el último domingo del año, es una buena manera de terminar el año, hacer un repaso de estas 7 iglesias y recordar juntos qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros a lo largo de estos 2 capítulos, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Yo espero que esto que vimos acerca de las 7 iglesias sea una buena introducción para muchos al libro de Apocalipsis. Para algunos este libro es intimidante, porque piensan en profecía bíblica y en símbolos y en cosas que no entendemos y cosas muy extrañas de muchas cabezas y muchos ojos y muchas alas. Entonces no se acercan al libro de Apocalipsis, pero creo que cuando leen estos capítulos y ven que así es como empieza este libro, capítulos 1 al 3 en realidad, y se dan cuenta que toda esta introducción está diseñada para mostrarnos que este libro es escrito a la iglesia y es relevante a la iglesia y tiene que ver no nada más con cosas que van a suceder, sino con cosas que están sucediendo ahorita en nuestras vidas. Las realidades espirituales a las cuales nos enfrentamos como iglesia, aquí están en este libro y espero que sea un paso hacia acercarse a este libro con más confianza y con una manera nueva a lo mejor de leerlo pensando, esto es para mí y esto tiene que ver con la esperanza que Dios quiere poner en mi corazón. Y espero que hayan visto a lo largo de estas 7 iglesias que la iglesia que vemos hoy no es tan diferente a la iglesia que existía en el primer siglo. A veces yo escucho a gente hablar acerca de regresar a cómo era la primera iglesia. Nuestra iglesia debería de ser más como la primera iglesia y deberíamos de ser más bíblicos de esa manera. Y yo pregunto, bueno, ¿a qué primera iglesia te refieres? No necesariamente queremos regresar a la primera iglesia, dependiendo cuál de las iglesias tienes en mente. Porque la primera iglesia no era tan buena necesariamente. Tenía los mismos problemas que tenemos hoy y las mismas cosas que se veían en ese tiempo, las seguimos viendo hasta el día de hoy. Entonces, no creo que sea sano nada más este sentimiento de nostalgia, como de ojalá y estuviéramos entonces. No, Dios nos tiene aquí ahorita, casi 2000 años después, para vivir las mismas cosas y experimentar las mismas cosas que Dios quería que estas iglesias experimentaran. Entonces, hemos estado viendo aquí a lo largo de estos 2 capítulos cuál era la condición de estas iglesias. Tratamos de ver estas iglesias en 2 aspectos. Uno, en su aspecto histórico y cultural, en donde estaban experimentando estas cosas, tratando de entender cómo ellos habrían entendido estas cartas, cómo ellos habrían percibido estas cartas y dándoles su aplicación de la época. ¿Cómo entendió la iglesia de Éfeso la carta que estaba dirigida hacia ellos de acuerdo a la situación cultural que ellos estaban viviendo? ¿Cómo entendió Esmirna la carta dirigida a ellos de acuerdo a la situación cultural que ellos estaban viviendo? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, todas estas iglesias, ¿qué estaban viviendo? Y hablamos acerca de estas cosas, hablamos acerca de cómo el imperio romano estaba dominando el mundo conocido y cómo es que no era tanto que
que convertirte a alguna religión. Ese no era el asunto de esa época, era el sincretismo que existía y la presión que existía a aceptar ese sincretismo de tal manera que mezclaras, o sea, o aceptaras todo. Dijeras, ok, sí, Jesús es lo que en quien yo creo y este es el camino que yo veo para mi vida, pero también podría ser alguno de los otros dioses romanos, también podría ser Artemisa, también podría ser Asclepio, el de la sanidad. Todos estos dioses también había presión de incluirlos, de aceptarlos, y entonces no podías decir solo Jesús, tenías que decir Jesús y otros también. Jesús y el emperador romano. Había culto al emperador romano y eso también había presión de que la iglesia diera la misma importancia por lo menos al emperador que le daba a Cristo. Ok, crees en Jesús, está bien. Cristo es tu Señor. Puedes decir que Cristo es el Señor, pero también di que César es el Señor. Y ahí es donde los cristianos empezaron a tener un conflicto. Decían, no podemos porque solamente Jesús es el Señor, no es también. Ahora, piénsenlo un poquito, ya les di ese contexto, ya vimos, eso fue el contexto de esas iglesias. Pero hoy en día, ¿existe ese mismo tipo de presión para nosotros? Por supuesto que sí, es el mismo problema que tenemos cuando salimos de aquí. No es que la gente nos diga que estamos mal, ese no es el principal conflicto que encontramos. Es que la gente no va a aceptar que tú digas que hay un solo camino a Dios. Va a decir, tú puedes creer en tu manera de llegar a Dios, pero yo tengo mi manera de llegar a Dios y podemos estar de acuerdo que todos tenemos la verdad. Esa es la presión principal que tenemos como cristianos, a decir, bueno, cada quien a su manera. Y entonces no hay nada más un camino a Dios, hay muchos caminos a Dios y muchas maneras de llegar a Él. Es la misma presión que estaban enfrentando estos cristianos. Tú y yo, si ustedes tienen una conversación normal, con gente normal, como yo las he tenido, con gente fuera de aquí, eso va a ser, si hablan de religión, uno de los puntos centrales donde va a haber desacuerdo. Porque no podemos decir eso, no podemos decir todos los caminos llevan a Dios. Si tú crees la Biblia y lo que está diciendo la Biblia, tienes que decir que hay caminos que llevan a la perdición y que la mayoría de caminos de hecho llevan a la perdición y que solo hay un camino que lleva a Dios y que nos puede reconciliar con Dios, que es lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. La fe en Él, por gracia, únicamente, no por obras, sino por la gracia de Dios siendo manifestada a nosotros a través de la fe, a través de la cual encontramos paz con Dios. Si alguien quiere decir que hay otra manera, entonces o la Biblia está mintiendo o ellos están mintiendo. No hay otra opción. Ese es el tipo de presión que enfrentamos hoy en día y es una de las cosas principales que espero que puedan ver. Que cuando ustedes están en sus trabajos, cuando están en sus escuelas, lo que están viendo y con lo que están lidiando no es nada nuevo. Siempre ha existido y todos los cristianos se han enfrentado a los mismos retos para compartir la fe en Cristo Jesús. Bueno, es increíble leer estas cartas porque estas cartas nos muestran 7 iglesias representativas de todas las iglesias de todos los tiempos. Ahí están, con diferentes características, con diferentes problemas, con diferentes fortalezas, pero al final siendo un menú de lo que ha existido desde esta época hasta el día de hoy. Una de las cosas asombrosas para mí es
que podamos leer una carta dirigida a una iglesia hace casi 2000 años y encontrar tantas similitudes a la iglesia el día de hoy. Pero cuando digo la iglesia del día de hoy, suena fácil decir, unas cartas que se escribieron hace casi 2000 años y lo mismo está pasando hoy. Suena fácil decirlo, pero la realidad es que es algo sobrenatural. Es algo milagroso que Dios ha hecho para preservar su iglesia y para que no desaparezca. Hoy estamos aquí, en Coajimalpa, porque Dios hizo la obra a través de estas iglesias, de esparcir el evangelio, de que llegara a más lugares. Éfeso, por ejemplo, es una de estas iglesias de donde salió la mayoría de estas iglesias y de donde se disipó mayormente el evangelio en todo el mundo conocido. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, Éfeso, sabes que esta cadena de eventos que se desataron desde que Jesús se hizo hombre en esta tierra e impactó la vida de todos estos hombres que lo rodearon y les dijo, ahora ustedes lleven este mensaje del evangelio. Desde ese momento empezó una cadena que nadie pudo parar, que empezó a extenderse en todo el mundo conocido de tal manera que hoy aquí del otro lado del mundo, de donde esto estaba sucediendo, estamos reunidos casi 2000 años después hablando acerca de las mismas, exactamente mismas cosas que ellos estaban hablando. Las mismas, lidiando con las mismas cosas con las que ellos estaban lidiando, creyendo en el mismo Jesús en el que ellos estaban creyendo. ¿No es increíble ver eso? Ver la mano protectora y preservadora de Dios a lo largo de la historia de la iglesia para que tú y yo finalmente hayamos también escuchado el mensaje del evangelio. Es un milagro, en realidad. Y quiero que sientan la fuerza que tiene eso. Para mostrárselos, quisiera que vieran la fidelidad de Dios en la historia de la iglesia. Brevemente, este es un panorama. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó exactamente con todas estas iglesias. Yo les di algunas especulaciones que existen sobre qué tanto duraron algunas de las iglesias y qué tanto impacto tuvieron algunas de estas iglesias históricamente hablando. Y sí, sabemos muchas cosas, pero quiero decirles cómo es que se desarrolló desde este punto hasta donde estamos hoy. Y que vean cómo Dios ha sido fiel con su iglesia. Primeramente, ¿sí alcanzan a ver? Sí. Tenemos la iglesia apostólica. Este primer periodo de la iglesia se conoce como el periodo de la iglesia apostólica, que comienza más o menos en el año 30 después de Cristo, con la resurrección y ascensión de Jesús. Estimamos más o menos que alrededor del año 100 después de Cristo es cuando falleció el apóstol Juan, que es el autor de esta carta, que fue el último de los apóstoles en morir. Y con eso termina este primer periodo de la iglesia, un periodo muy cortito, de 70 años más o menos, pero que es el que desencadenó todo. De aquí vino todo lo que tenemos hoy en día. ¿Qué pasó en el año 100? Bueno, desde antes del año 100, pero esto es lo que continuó ya después de la era apostólica. Tenemos la iglesia perseguida. Este periodo de tiempo en el que la iglesia sufrió la mayor de las persecuciones que ha vivido en términos de un imperio mundial, o en lo que se conocía como el mundo en ese tiempo, del imperio romano, persiguiendo intencionalmente a la iglesia, tratando de darle muerte, tratando de exterminar con lo que ellos decían era la superstición cristiana. Así es como el imperio romano lo llamaba. Y fíjense, esto es de Tácito, Anales de Tácito.
Él habla acerca de Nerón. Dice, para deshacerse del reporte, Nerón culpó, esto es por el incendio que sucedió en Roma, y aplicó las más exquisitas torturas sobre una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por la gente. Christus, de quien se originó el nombre, sufrió la extrema penalidad durante el reinado de Tiberio en manos de los procuradores Poncio Pilato, y una sospechosa superstición revisada por el momento nuevamente se desató no solo en Judea, la primera fuente del mal, aún en Roma. Todas las cosas desagradables y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. De esa manera, primero se arrestó a todos los que se declararan culpables. Entonces, al informarles, una inmensa multitud fue declarada culpable, no tanto por el crimen de prenderle fuego a la ciudad, sino más por el odio contra la humanidad. Burlas de todo tipo se agregaron a sus muertes. Cubiertos con las pieles de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron, o fueron clavados en cruces o condenados a las llamas y quemados para servir como iluminación nocturna cuando ya no había luz de día. Eso es lo que hizo Nerón con los cristianos. Entonces imagínense ir caminando por la noche que en vez de luces normales sean humanos siendo quemados como antorchas para iluminar las calles. Y esos eran los cristianos que enfrentaron a Nerón específicamente. La iglesia cristiana durante estos primeros siglos sufrió una persecución sumamente intensa hasta que en el año 313 después de Cristo ascendió al trono un emperador romano cristiano. Ahora, ¿qué es lo que llevó a esto? Para el año 313 ya la mitad del imperio romano era cristiano. O sea, empezó a crecer tanto la iglesia, a pesar de la persecución, o sea, a pesar de que el imperio romano estaba persiguiéndolos y tratando de terminar con lo que estaba sucediendo. A pesar de eso, la iglesia crecía, se extendía. Y para este tiempo, ya la mitad del imperio, ya sea los que se escondían o los que estaban públicamente hablando de su fe, ya la mitad del imperio era romano. Entonces, cristiano. Ya la mitad del imperio romano era cristiano. Y surge este emperador, Constantino, que dice: yo soy cristiano y ahora yo soy el emperador de Roma. ¿Qué voy a hacer? Pues ahora vamos a hacer que el cristianismo sea la religión oficial de Roma. Pasan de perseguir a los cristianos a decir: ahora esta es la fe de todos. Entonces parecía como que pasaron de ser perseguidos a ser los más importantes del imperio. Y así comienza el siguiente periodo de tiempo, que se llama el periodo de la iglesia imperial. La iglesia imperial es 313 a 476 después de Cristo. Aquí pasa de ser Roma, el punto fuerte, a Constantinopla, que se convierte en la nueva capital cristiana. Se vuelve muy complicado porque ya en este punto el cristianismo, aunque es la religión oficial, tiene los grandes retos todavía de las religiones paganas y están buscando nuevamente cómo incorporar el cristianismo a estas religiones paganas, y se empiezan a hacer unas cosas ahí interesantes que hasta el día de hoy algunas continúan, de cómo mezclar religiones paganas con el cristianismo. Pero lo más difícil de todo es iglesia y Estado. ¿Cómo juntas esas dos cosas? En este punto empiezan a juntarse y el cristianismo se empieza a ver involucrado en la política, lo cual no es fácil, y empiezan a haber otro tipo de intereses, empieza a haber otro tipo de
de situaciones que rigen las decisiones que toma la iglesia. Cuando cae el Imperio Romano Occidental en 476 después de Cristo, comienza una nueva era que se llama la era de la iglesia medieval. Es la era más larga, probablemente, que tenemos en estas 6 etapas. La iglesia medieval va desde 476 hasta 1453 después de Cristo, que es desde que cae el Imperio Romano Occidental y Europa estaba muy desorganizada en este tiempo y se empieza a organizar ahora en reinos. También empieza la influencia de Mahoma y de los musulmanes para tratar de conquistar los países del cristianismo primitivo. Y entonces también empieza una guerra en Europa específicamente y más en estas regiones donde originalmente se empezó la iglesia. Estas iglesias, estas 7 cartas de Asia Menor, son precisamente en esta región en donde en esta época se desató toda una guerra donde los musulmanes trataron de conquistar estas ciudades para Mahoma. Y es aquí, si se acuerdan cuando vimos Filadelfia, no me acuerdo si lo dije, pero se los digo ahorita, Filadelfia, la iglesia de Filadelfia perseveró hasta este momento en donde fueron asesinados o exterminados por los musulmanes al invadir estos territorios. Y ahí es donde terminó la iglesia de Filadelfia, hasta ese tiempo, 1200 años después. Pero durante este tiempo empieza a crecer la religión musulmana, se establece el Santo Imperio Romano y como consecuencia de las invasiones musulmanas en estos territorios, empieza una respuesta de parte de la iglesia cristiana, supuestamente, para recuperar estos territorios que habían tomado los musulmanes. Pero los musulmanes llegaron por la fuerza y tomaron los territorios y dijeron, si tú no te conviertes a la religión de Mahoma, te matamos. Eso es lo que llegaron diciendo. Y a eso hacían. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia católica, que tenía el poder también en muchos países imperial? Dijo, pues nosotros vamos a regresar y retomar estas ciudades. Eso se llamaron las cruzadas, las famosas cruzadas que no fueron muy exitosas, pero trataron de hacerlo claro. Entendemos hoy que Dios no ha diseñado que el esparcimiento del evangelio y la proclamación del evangelio sea a través de la espada. Es a través de el predicar la palabra y dejar que Dios transforme el corazón de la gente, no amenazándolos para que se conviertan al cristianismo. Esa no es la manera que Jesús predicó desde su ministerio, ¿se acuerdan? Señor, ¿quieres que peleemos contra estos romanos? Y Jesús dijo, esto no es la clase de reino que traigo, no es la clase de reino que saca la espada. Es una clase de reino sobrenatural que trabaja en el corazón del hombre. Bueno, la iglesia medieval termina más o menos 1453, ahora con la caída de Constantinopla, que era la capital cristiana romana. Cuando cae Constantinopla, tenemos la siguiente etapa de la iglesia, que es referida como la iglesia reformada. Siglo XVI aparece un personaje que se llama Martín Lutero, que está dentro de la iglesia católica, pero empieza a ver cosas que necesitan ser reformadas dentro de la iglesia católica y clava sus 95 tesis, ¿verdad? 95, ya iba a decir otro número. 95 tesis sobre la puerta de la capilla y declara todas las cosas con las cuales no está de acuerdo con lo que se está enseñando en la iglesia. Y esto ya se acaba de cumplir o estamos en estos años, en los 500 años de que sucedió eso. Roma queda dividida en 2, con países de Europa septentrional que comienzan una iglesia nuevamente más pura, retomando algunos de los conceptos de la reforma. También surgen países con
una contrarreforma de los países católicos contra lo que Martín Lutero y algunos otros estaban haciendo, y empieza esta guerra de, entonces, ahora, ¿quién? ¿La Iglesia Católica o esta nueva reforma protestante que está surgiendo? Este periodo de la Iglesia Reformada termina con una guerra civil de 30 años en Alemania por la paz de Westfalia, y en este momento, después de esta guerra tan sangrienta que se dio en Alemania de 30 años, termina con una línea muy clara, marcada, de cuáles son los países católicos y cuáles son los países protestantes. Es una cuestión también política en este momento, pero en general Dios está usando lo que está sucediendo a lo largo de la historia para preservar su iglesia. Recuerden, todas estas cosas que están pasando son trágicas y son no nos gusta leer acerca de muchas de las cosas que sucedieron a lo largo del periodo de la iglesia, pero Dios siempre ha tenido un remanente en su mano y siempre ha preservado a la verdadera iglesia, pase lo que pase, y está dirigiendo la historia, pase lo que pase. De aquí llegamos a la era en la que estamos nosotros. 1648, que es cuando terminó esta guerra de 30 años, hasta la fecha. En estos últimos siglos de la iglesia cristiana hemos visto muchos movimientos surgir, como el movimiento puritano, movimiento wesleyano, movimiento racionalista, anglocatólico, y especialmente hemos visto un movimiento misionero moderno, que muchos de los libros que están en la librería hablan de este movimiento misionero que Dios usó para esparcir aún más el evangelio de maneras que no se habían visto nunca antes. El evangelio ha sido proclamado de una manera más efectiva y más poderosa en los últimos 3 siglos que lo que se vio en toda la historia de la iglesia antes que eso. Dios estaba haciendo algo. Y muchas naciones que ustedes conocen bien, como Estados Unidos, como Canadá, y naciones que empezaron de cero, empezaron con un fundamento cristiano y llegaban y decían, a ver, nosotros somos cristianos, y empezaban a buscar cómo formar un país en base a ciertas convicciones cristianas. Y por eso es que se fundaban muchas de las universidades que siguen hasta el día de hoy, por cristianos, diciendo, queremos poner una escuela donde la gente principalmente pueda venir y estudiar la Biblia. Hasta la fecha existen esas universidades, como son Harvard y Princeton, que así empezaron, para estudiar la Biblia, con directores y maestros cristianos. También fundaban hospitales, también hacían muchas cosas que empujaban a la sociedad en una dirección también positiva, como la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, con convicciones basadas en la palabra de Dios. Bueno, 2015, ya casi 2016. Aquí estamos. Ya les dije el panorama de qué es lo que ha pasado en casi 2000 años. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que estamos nosotros aquí hoy? ¿De dónde escuchamos nosotros la palabra? ¿Qué es lo que Dios le dice a las iglesias a lo largo de 2000 años? Número 1, Dios quiere que la iglesia sepa quién es Él. Número 1, siempre Dios ha querido revelarse a sí mismo como realmente es a la iglesia. Cada una de estas cartas, si recuerdan, comienza con una descripción de Cristo, de características muy específicas de Él.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Versículo 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Capítulo 3, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Versículo 7. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el versículo 14. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Todas esas cosas Dios quiere que sepamos acerca de Él. Jesús quiere que sepamos acerca de Él. Y vimos que muchos de estos títulos que Él usa son títulos que son aplicados a Jehová, Dios, en el Antiguo Testamento, y son retomados por Jesús aquí, en estas 7 iglesias, para decir, yo soy aquel que veían en el Antiguo Testamento y aquel que estaba siendo manifestado en el Antiguo Testamento en sus características divinas, en su esencia divina, yo soy. Ahora, esto es sumamente importante porque hoy en día no queremos saber cómo es realmente Dios, porque nosotros queremos hacernos un Dios como nosotros quisiéramos que Él fuera. Entonces no nos gusta que Dios nos diga cómo es. Pero Dios nos está diciendo características acerca de Él a lo largo de toda la historia de la iglesia, donde está diciendo, así soy yo y quiero que me conozcas como soy. Quiero que analices y pienses en estas características que me describen, estos nombres que me describen. Y que te goces en lo que eso representa para ti. Dios es un Dios con personalidad. Tiene características. Si ustedes quisieran describirme a mí, podrían usar muchas palabras, ¿verdad? Flaco, güero. Y, bueno, si dicen gordo, chaparro, moreno, probablemente no me va a reconocer la gente si me están buscando. Entre más específicas sean las cosas que están describiendo acerca de mí, es más fácil que reconozcan que soy yo del que están hablando. Entre más características manifiesta Dios de sí mismo, es más fácil que nosotros identifiquemos cuando la gente dice Dios, porque mucha gente dice Dios, es más fácil que nosotros digamos, ¿Dios? A ver, espérame. ¿Eso no suena como Dios? O sea, tú le dices Dios, pero yo leo cómo es Él aquí. No estamos hablando de lo mismo. Ustedes pueden identificar, pueden saber cuando alguien está hablando de algo más, no sé qué, pero algo más que no es esto. Dios es un Dios personal que se manifiesta, no es ambiguo allá afuera como algo, quién sabe qué, pero es algo. Ahora que está de moda Star Wars, voy a hacer mención de eso. La fuerza es así. Cuando hablan de la fuerza es algo un poquito ambiguo, que está allá afuera, que nunca tiene cara ni personalidad, nada más es algo y hace algo. A veces se manifiesta a través de ciertas personas de una manera mala, a veces se manifiesta a través de otras personas de una manera buena, pero no es realmente una persona. Por lo menos no es la impresión que te da después de ver 7 películas. Dios no es así. Dios es alguien. Dios tiene una personalidad. Dios está hablando acerca de sí mismo y se relaciona con nosotros. Con palabras y con adjetivos que quiere que sepamos de Él. Bueno, Dios ha sido revelado con nombres, atributos, acciones y finalmente
a través de Cristo en la historia del mundo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la revelación de Dios entre nosotros. Aquí estuvo, caminó entre nosotros, lo vimos, lo escuchamos. Eso es lo que dicen los testimonios de la Biblia. Y nosotros los creemos. Decimos, sí, creo que Jesús, efectivamente, todo lo que están diciendo acerca de Él, sucedió. Es el testimonio de la Biblia. Número 2, Dios conoce las obras de su iglesia. Todas las cosas que estamos viviendo hoy, nosotros como iglesia, Dios las conoce. En cada una de estas cartas hemos leído que Dios dice, yo conozco tus obras. Y eso debería ser de ánimo para nosotros, porque no nada más conoce nuestras obras a un nivel como iglesia, sino a un nivel individual. Cada detalle, cada situación, por muy insignificante que parezca, Dios la conoce. Dios sabe lo que hay en tu corazón, en tus pensamientos, las luchas que tienes, las tentaciones que tienes, todas las cosas que estás viviendo en tu vida, Dios las conoce. Eso es una de las cosas que está diciendo a través de estas cartas. Todo lo que hacemos, pensamos y decimos tiene consecuencias, y Dios también nos sostiene responsables de todo. Eso es lo que sucede aquí en estas cartas. A ver, está pasando esto en la iglesia y tiene consecuencias, y ustedes son responsables delante de Dios por las cosas que hacen. O sea, soberanía de Dios, responsabilidad humana, aquí está en estas cartas. Número 3, Dios reprende a su iglesia. Toda iglesia lucha con el pecado y Dios nos redarguye a través de su Espíritu. Eso espero que también haya quedado claro. ¿Qué iglesia no lucha con algo? ¿Tenemos luchas? Sí. ¿Tomamos decisiones equivocadas? Sí. ¿Hacemos cosas que no deberíamos de hacer? Sí. Y hablo con gente todo el tiempo que tiene estas luchas. Y vienen a mí y me dicen, es que lucho con esto, ¿seré realmente cristiano? Bueno, eso, el decir que luchas con alguien, con algo, especialmente con el pecado, es el primer paso para ver que sí eres cristiano. Porque Dios te redarguye, te reprende en el pecado que hay en tu vida. Te dice, estás mal. Si no, Dios no te ama. Pero como Dios te ama, te dice cuando estás mal y te confronta con lo que estás mal y te redarguye a través de su Espíritu para que digas, no me siento completamente cómodo con esto, no siento que esta sea la manera de proseguir en mis decisiones. Y sentimos esa lucha, ¿no?, en nuestro corazón. Dios nos habla en nuestro corazón acerca de las áreas que quiere que cambiemos. El sentirte mal es el primer paso, es un buen lugar donde comenzar en el proceso de santificación. Número 4, Dios exhorta a su iglesia. La iglesia es llamada al arrepentimiento constante y a tomar acción para corregir su camino. Dios siempre nos va a estar llamando a arrepentirnos, y el arrepentimiento no pasa de moda. No decimos, nosotros, ¿se acuerdan cuando nos arrepentíamos como iglesia? ¿Se acuerdan cuando pasamos por esa fase de que pecábamos y nos teníamos que arrepentir? Qué bueno que ya no estamos ahí. La iglesia siempre está siendo llamada a arrepentirse, ve lo que está sucediendo, toma acción por las cosas que están mal y endereza el camino con el poder del Espíritu. Eso espero que haya quedado claro en cada una de las cartas. Dios da, finalmente, por lo menos en esta estructura del mensaje específico a cada iglesia, Dios da esperanza
a su iglesia. Dios se asegura que sepamos siempre que lo mejor está por venir. Todas estas iglesias enfrentaban diferentes cosas. Algunas enfrentaban persecución, algunas no le estaba yendo muy bien, pero Dios aseguró de que supieran que había una promesa de algo mejor en el futuro para ellos. Capítulo 2, versículo 7. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 27. Desde el 26, perdón. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré su nombre y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y finalmente, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si eso no nos llena de esperanza acerca del futuro, no sé qué lo haría. Son las promesas más espectaculares y más gloriosas que podrían existir. Yo los reto a que piensen en algo mejor para ustedes que quisieran tener que esto que está escrito en cada una de estas cartas, cada una de estas promesas. Las vimos con calma, con detalle, cada una. No sé qué podría existir más glorioso en todo el universo. Y eso es la promesa que tenemos siendo parte de la iglesia de Dios. Por último, Dios habla a su iglesia, no es lo último, voy a decir una cosa más. Dios habla a su iglesia todos los días. Dios está activo en el avivamiento y sostenimiento constante de su iglesia alrededor del mundo. Dios nos quiere hablar hoy. ¿Sí o no? Sí. Aquí, por eso estamos aquí, si no, ¿para qué venimos a la iglesia? Si Dios no está hablando todavía hoy a través de su palabra, ¿qué punto tiene hacer reuniones como esta? ¿Tiene algún sentido? Dios nos está hablando y si tú estás aquí hoy, espero que sea porque estás diciendo, Dios sigue hablando y quiero escuchar lo que tiene que decir a través de su palabra. Yo quiero saber cómo es este Dios que está siendo descrito en la Biblia. Queremos descubrirlo, queremos que cada página nos diga algo acerca de sí mismo, porque Dios quiere aún hoy hablarnos acerca de quién es Él. A cada uno de los que estamos aquí, en lo particular, en lo individual, Dios te está diciendo algo a través de su palabra. Por último, ese sí es el último punto. Dios ama a su iglesia. Desde el principio del mundo, el plan de Dios ha sido ser glorificado principalmente en la redención de su iglesia. Nosotros estamos en el centro del plan final de Dios. Dios ha escogido, sobre todas las cosas, Dios quiere ser glorificado. Y la mayor manera en que Él va a ser glorificado es redimiéndonos como su esposa para sí mismo. Ahí está, ese es el tema de la Biblia. Dios es glorificado a través de redimirnos, de reconciliarnos consigo mismo.
Leí este pasaje el miércoles en la boda, pero lo volvemos a leer. Efesios capítulo 5. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que quiso hacer Dios. Dijo, yo quiero redimir para mí un grupo de gente que sea hecha perfecta a través de mi Hijo, que pueda pasar conmigo el resto de la eternidad. Así quiero desarrollar la historia. Y tú y yo somos parte de eso. Por supuesto, Apocalipsis, uno de los últimos capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis 19, dice que justo así termina la historia. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Comprados, esas acciones justas de los santos, compradas y adquiridas por Cristo Jesús. Así termina la historia. Tú y yo somos parte de la esposa de Dios. Hemos sido redimidos para al final estar con Él para siempre. Estamos esperando que venga por nosotros, que se concluya ya esto. Estamos en la etapa del cortejo que no es tan divertida como la parte del matrimonio. ¿Verdad? ¿O preferían ser novios? Los que están casados. Ojalá y solo fuéramos novios. Estaba más divertido así. Que no vivíamos juntos, no pasamos tanto tiempo juntos. ¿Prefieren esa etapa? Esa es la etapa en la que estamos ahorita, con Dios. Todavía no se ha consumado el pacto final del matrimonio que existe entre nosotros y Dios. Pero eso será en la segunda venida, las bodas del Cordero, en las cuales nosotros nos presentemos como una esposa ataviada en joyas, vestida de lino fino, blanco, que es la justificación de Cristo, el pago del precio de nuestros pecados sobre de Él. ¿Saben por qué no ha regresado Jesús todavía? ¿Por qué creen que todavía no ha regresado? Porque todavía no termina con su iglesia. Todavía falta algo que quiere hacer para terminar de prepararla. No estamos preparados todavía, por eso no ha regresado. Dios todavía está preparando a su esposa para recibirlo. Y está expandiendo la predicación del evangelio por todo el mundo, la iglesia creciendo en lugares donde antes el cristianismo era casi nulo. Hoy en día es donde el cristianismo está creciendo de la manera más significativa en todo el mundo. Países como China, África, Sudamérica. La iglesia cristiana está creciendo. No sé hasta dónde quiere traer esto Dios, pero Él está preparando ese momento final todavía. ¿Están contentos de ser parte de esto? Yo sí. Y leo estas cartas y siento el gozo de leer, cuando leo estas cartas, acerca de aquellos que fueron los que me precedieron
hermanos y hermanas en Cristo que experimentaron las mismas cosas que yo estoy experimentando hoy, pero que tenían la misma fe y la misma esperanza en el futuro que yo tengo hoy, casi 2000 años después. Y así es como podemos resumir, y para terminar el año, el gozo que representa para nosotros estar aquí hoy siendo parte de una iglesia local que ha sido redimida y comprada por la sangre de Cristo y forma parte de una iglesia más grande y de una historia más larga que Dios ha estado haciendo a lo largo de los últimos 2 milenios, especialmente. Si Dios ama a su iglesia, nosotros debemos amar a su iglesia. Por eso es importante que seas parte de una iglesia. Porque Dios ama a su iglesia. No quiere que digas, ¿en la iglesia? Yo mejor solito. Yo por mi lado estoy mejor, gracias. No necesito estos hermanos y hermanas que me estén diciendo qué hacer y qué no hacer y que luego se ponen a chismear y que luego me hacen caras. Yo no necesito eso. ¿Para qué ser parte de una iglesia así? Entonces muchos optan por supuestamente vivir su vida como cristianos solitos, aislados, por su lado, por su cuenta. Dios no nos ha diseñado de esa manera como cristianos. Dios te ha diseñado para formar parte de un cuerpo, para pertenecer a la iglesia local y gozarte con la iglesia local al ser parte de la iglesia universal. Y no nada más la iglesia universal que existe ahora, sino la iglesia universal que ha existido desde que Cristo encomendó a sus discípulos el esparcimiento del evangelio por todo el mundo conocido. Hoy estamos aquí por eso, porque Dios usó a hombres y mujeres para compartir el evangelio a naciones que no lo conocían. Y si ellos hicieron eso, nosotros también tenemos que hacer eso. Predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen para que ellos también formen parte de la iglesia de Dios.